Vamos a comenzar con una situación problema eh, que ustedes la leyeron también en la sesión pasada y tiene que ver con la cocción de un pavo. Aquí en este ejemplo tenemos lo siguiente. Dice, consideremos que el tiempo de cocción de un pavo de 2 kilogramos es de 3 horas y por cada kilogramo que aumente su peso, la cocción debe aumentar media hora. La situación se representa mediante este diagrama sagital y aquí tenemos dos conjuntos. En el primer conjunto, que es este primer óvalo, nos estamos encontrando el peso de algunos pavos. Uno de 2 kilogramos, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Y mediante lo que se enuncia en el ejemplo, podemos ir estableciendo las relaciones correspondiente al tiempo de cocción. Si el pavo pesa 2 kilos, tardará 3 horas. Si pesa 3 kilogramos, observen que aquí dice que por cada kilogramo que aumente el peso, el tiempo de cocción deberá aumentar media hora o 30 minutos. Entonces acá, si el pavo pesa 3 kilogramos, tenemos que aumentar media hora, que lo podemos representar como 3.5 horas, donde el punto 5 representa la mitad de una hora. Para un pavo de 4 horas aumenta media hora más, tenemos 4 horas y así nos vamos con cada uno de, de las situaciones que se nos están planteando. ¿Ok? Ya respondimos esta pregunta en la sesión pasada, que era una función. Ustedes tienen la definición, una función matemática o simplemente llamada función. Es la relación que hay entre los elementos de dos conjuntos bajo una relación previamente establecida. Cuando hablamos de una relación previamente establecida, que nos estamos refiriendo a esa condición, por ejemplo, si un pavo pesa más de 2 kilos, por cada kilogramo aumenta en 30 minutos la cocción. Esa es la relación previamente establecida, como lo vemos en esta parte. ¿Ok? Si decimos que el tiempo de cocción de un pavo depende del peso en kilogramos, estamos estableciendo entre ambas cosas una función. Aquí hablamos de variables. Esta palabra va a ser importante hoy. Aquí estamos hablando de variables. Cuando hablamos de una variable, estamos hablando de aquellos elementos que son trascendentales para poder establecer la relación. Aquí estamos hablando de dos variables. Estamos hablando de la variable tiempo y estamos hablando de la variable peso. Llamamos variable porque sabemos que si el peso cambia, el tiempo de cocción también va a cambiar. ¿Ok? No son fijos. Entonces, nos encontramos dos variables al establecer una función. En este caso, podemos escribir o podemos notar que el tiempo de cocción de un pavo depende del peso. ¿Por qué? Porque si pesa 2 kilos, la vamos a cocinar en 3 horas. Si pesa 3 kilos, lo vamos a cocinar en 3 horas y media. Esto va a ser importante y esta palabra que nos estamos encontrando es clave. Esta palabra, dependencia, en una función, nosotros nos vamos a encontrar que estas dos variables se pueden clasificar de esta forma. El tiempo se va a llamar variable dependiente. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros utilicemos para la cocción del pavo depende del peso. ¿Ok? Entonces vamos a llamar el tiempo como la variable dependiente. Y al peso lo vamos a llamar como variable independiente. ¿Ok? Son los dos tipos de variables que nos encontramos en una función. La variable dependiente y la variable
independiente. Y ojo con estos nombres porque van a ser fundamentales más adelante. Según también lo mencionado en la clase pasada, cuando nosotros tenemos una función que es una relación que establece una correspondencia a cada elemento del primer conjunto con un único elemento del segundo conjunto, se mencionaba que a este primer conjunto, a este primer óvalo, se le va a seguir llamando dominio. Todos los elementos que estén en este óvalo pertenecen al dominio. Simbólicamente lo vamos a representar de esta forma, de F. Y ahora más adelante vamos a observar que esta F que se coloca aquí es el nombre de la relación o de la función que nosotros estemos trabajando. Por lo tanto, cuando hablemos del dominio, lo vamos a escribir entre llaves, eso es importantísimo, entre llaves, y vamos a escribir dentro de esas llaves todos los elementos que se encuentren dentro del dominio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, separados por una coma entre cada uno de estos elementos. Al segundo conjunto, que también se le puede llamar conjunto de llegada, vean que las flechas llegan a este conjunto de llegada, le vamos a llamar por el momento codominio. ¿Ok? Disculpen. Le vamos a llamar codominio. Lo vamos a representar con una CF o luego vamos a cambiar esta simbología, pero vamos a llamarle por el momento así. Y observen ustedes que también se escribe dentro de llaves todos los elementos que estén dentro del segundo conjunto. En este caso, para hacer la diferencia, la coma separa los elementos y el punto es, por ejemplo, el de 3,5 horas, lo escribí como 3,5 para que no se nos confunda con los otros valores. La coma separa los elementos, el punto es o representa la parte decimal. Entonces, el conjunto de salida o el primer conjunto es el que vamos a llamar dominio. El conjunto de llegada o el segundo conjunto es el que vamos a llamar codominios. Siempre se escriben dentro de llaves todos los elementos que pertenecen a cada uno de estos conjuntos. De esta manera, toda función matemática consiste en la relación entre un elemento de un conjunto A, dominio, y otro elemento de un conjunto B, codominio, siempre que se vinculen de manera única y exclusiva. Por lo tanto, dicha función puede expresarse en términos algebraicos empleando los símbolos que se representan acá. Y esta parte va a ser importante también porque nosotros en matemática debemos saber utilizar la parte simbólica. Esto que nos estamos encontrando acá en el recuadro rojo, esta F representa el nombre de la función, como por decir Carlos o Juan o María o Stephanie, ¿ok? Es el nombre. Puede ser una F, puede ser una G, una H, una M. Eso puede cambiar. Este primer elemento que se coloca acá después de estos puntos, esta letra que se coloca aquí después de los dos puntos y antes de la flecha, es la letra que representa el dominio. Y la letra que se coloca después de la flecha al final, por el momento, porque después va a cambiar, por el momento nos va a representar el codominio. ¿Ok? Es decir, si nosotros estamos hablando del ejemplo anterior, vamos a llamarle G a la relación anterior a la del pavo, entonces el dominio está representado por el peso del pavo.
y el codominio está representado por el tiempo de cocción. Se podría escribir de esta forma, que podríamos utilizar con letras simplemente esto, ¿ok? Donde P representa el peso y T representa el tiempo. Y aquí tenemos simbólicamente representada la relación que establecimos como función en el ejemplo anterior. Ahora vamos a hablar de esta parte. Dice en el párrafo de abajo, en donde A representa el dominio de la función, F el conjunto de elementos de partida, mientras que B es el codominio de la función, o sea, el conjunto de llegada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco más de este otro tipo de simbología. Importante acá, vean que entre paréntesis se nos habla de esta palabra imagen y ahorita vamos a hablar un poco de esa palabrita, de ese concepto. Este ejemplo también se lo encontraron ustedes en la tarea anterior. Ya sabemos nosotros que el perímetro de un polígono regular se calcula mediante la aplicación de la fórmula n por L, donde n representa la cantidad de lados del polígono y L representa la longitud de cada uno de los lados. Esta fórmula, digámoslo así, esta fórmula que se nos está dando acá, es o se llama el criterio de una función. Es lo que nos va a permitir establecer la correspondencia entre los elementos en una función. La diferencia ahora es que yo estoy colocando dentro de paréntesis acá, estoy colocando una n. Bueno, resulta que esa n representa la variable independiente. ¿Okay? Es la variable principal que nos va a generar la relación en esta función. Dice en este caso que vamos a considerar, seguimos leyendo, si consideramos que el lado de un polígono siempre es 15. Entonces, sea cual sea el polígono con el que nosotros vayamos a trabajar en este momento, ¿ok? El lado siempre va a ser 15. Entonces, viene la pregunta, ¿cuánto mide el perímetro en cada caso? Y había una tabla en ese problema. En ese caso, lo que nosotros teníamos que ver, bueno, dice aquí, el perímetro depende de la cantidad de lados que tenga el polígono. Porque si nosotros vamos a utilizar esta fórmula y cambiamos la cantidad de lados del polígono, entonces vamos a obtener un perímetro distinto. Por eso es que decimos que el perímetro depende de la cantidad de lados que tenga ese polígono. Vamos a ver algunos casos según la tabla que teníamos en el ejemplo de la tarea. Vamos a considerar aquí n. Recordemos que la fórmula n es el valor que está dentro del paréntesis. Tenemos un polígono de 5 lados, el pentágono. Si yo tengo un pentágono, entonces voy a sustituir en la fórmula la n por el 5 y L ya sabemos que mide 15. Entonces vamos a sustituir estas letras. Vamos a sustituir la n y vamos a sustituir la L para obtener el perímetro de esa figura. Entonces, 5 por 15 nos da 75. El perímetro de un pentágono cuyo lado mide 15 es 75. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasaría si el polígono con el que estamos trabajando tiene 7 lados? Que sería un heptágono. Como ya sabemos que el lado mide 15, de igual forma nos vamos a la fórmula
cambiamos la n por el 7, cambiamos el L por el 15, hacemos el producto y nos da 105. Es decir, el perímetro del heptágono es 105. Ahora vamos con un decágono, un polígono que tiene 10 lados. Hacemos la sustitución de la cantidad de lados, la sustitución de lo que mide cada lado y el perímetro nos da 150. Vamos con un polígono que tiene 11 lados, 11 por 15, hacemos la sustitución de las dos variables, 11 por 15, y nos da 165. Vamos con un polígono que tiene 20 lados, hacemos la sustitución de los valores, 20 por 15 y nos da 300. Ojo que cada vez que yo cambio la cantidad de lados del polígono, sabiendo que el lado en cualquier caso va a medir 15, cada vez que yo cambio la cantidad de lados del polígono, voy a obtener un perímetro diferente. Por eso es que se dice que el perímetro depende de la cantidad de lados que tenga el polígono. En este caso, el perímetro es la variable dependiente y la cantidad de lados corresponde a la variable independiente. Así podemos construir la tabla de valores. Después de hacer estos procedimientos, podemos cambiar, podemos completar la tabla y nos quedaría de esta forma. Para 5 lados, perímetro 75. Para 7 lados, perímetro 105. Para un polígono de 10 lados, el perímetro es 150. Para el de 11, 165. Y para el de 20, 300. Eso con base en el enunciado que ya nosotros tenemos. Recuerden que el enunciado puede cambiar y los resultados, por lo tanto, también. ¿Ok? Vamos a seguir con este ejemplo. Vamos a decir, en este caso, que el dominio de este ejemplo corresponde al primer conjunto, que sería este conjunto que está por acá. 7, 5, 7, 10, 11 y 20. También vamos a decir que el codominio es el segundo conjunto, este de acá por el momento, 75, 105, 150, 165 y 300. También vamos ahora a introducir dos nombres importantes, el de preimagen y el de imagen. En este caso, las preimágenes son los valores que están en el dominio y las imágenes son los valores que están en el codominio. Eso depende de cómo nosotros realicemos la lectura. Si nosotros hacemos la lectura de arriba hacia abajo, entonces yo puedo leer aquí que 5 es la preimagen de 75. Si yo hago la lectura del dominio hacia el codominio, entonces yo debo entender que 5 es la preimagen de 75. ¿Ok? Si la lectura yo la hago del codominio hacia el dominio, es decir, de abajo hacia arriba, o del conjunto de llegada hacia el conjunto de salida, entonces tendría que leerlo de esta forma. 75 es la imagen de 5. Las preimágenes son los elementos que están en el dominio. Las imágenes son aquellos elementos que han sido relacionados con ese elemento del dominio, los que están por este momento en el codominio. Observemos este otro caso que corresponde a la tercera casilla de la tabla. Dice,
10 es la preimagen de 150. Leo del dominio hacia el codominio, digamos que de arriba hacia abajo en la tabla, entonces 10 es la preimagen de 150. Si yo lo leo de abajo hacia arriba en esta tabla, entonces tendría que leerlo así. 150 es la imagen de 10. Vamos con un tercer caso. 20. Lo vamos a leer de arriba hacia abajo, siempre del dominio hacia el codominio. Entonces 20 es la preimagen de 300. Y si lo leo del conjunto de salida, perdón, de llegada al de salida o del codominio al dominio, tendría que leerlo de esa forma. 300 es la imagen de 20. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar este espacio. Muy bien. Nos devolvemos al ejemplo del tiempo de cocción del pavo. Ya sabemos simbólicamente, lo tenemos de esta forma. F, vamos a llamarlo aquí F. F es el nombre de la función que relaciona al peso del pavo con el tiempo. Ya sabemos que entonces el peso representa el dominio y sabemos que el tiempo representa el codominio. Ya sabemos que las preimágenes están en el dominio y sabemos que las imágenes por el momento son las que están relacionadas acá en el codominio. Ojo, el dominio lo podemos escribir entre llaves de esta forma, el codominio lo escribimos de esta forma y podemos leer algunas situaciones aquí particulares. Por ejemplo, si yo leo del dominio hacia el codominio, podemos decir que 2 es la preimagen de 3. Podemos decir que 3 es la preimagen de 3.5. 4 es la preimagen de 4. 5 es la preimagen de 4.5. 6 es la preimagen de 5 y 7 es la preimagen de 5.5. Vean que es importante el recorrido de la lectura. Ahora, si lo hacemos del codominio hacia el dominio, la interpretación, entonces 3 es la imagen de 2. Ojo que la palabra ya cambió. 3.5 es la imagen de 3. 4 es la imagen de 4. 4.5 es la imagen de 5. 5 es la imagen de 6. Y 5.5 es la imagen de 7. Y ahí ya estamos. Vean que hoy ya hemos hablado de varias palabras nuevas: variable dependiente, variable independiente, preimágenes, imágenes. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es estableciendo esa relación entre los nombres de los diferentes elementos.